La unidad 4 hace referencia a archivos y bases de datos. Vamos a enunciar los conceptos que vamos a utilizar a lo largo de esta unidad y que tienen que ver con revisar conceptos que estuvieron presentes en las primeras unidades y que van a ser recurrentes a lo largo de toda la materia. Para poder hablar de archivos y bases de datos, tenemos que entender y tener muy claro el concepto de entidad. Las entidades, dijimos que eran todos objetos u eventos acerca de los cuales se podían relevar datos. Estas entidades, dijimos que eran entidades del mundo real y que podían ser tangibles o intangibles. Estas entidades eran caracterizadas por atributos que definían sus particularidades y que las describían. Y que los atributos podían registrar valores, y esos valores eran lo que nosotros entendíamos como datos. Vale decir, concepto importante de todo esto es que la entidad es un objeto o un evento o una cosa acerca de la cual se pueden relevar datos. Las entidades en el mundo real están relacionadas e interactúan. Entonces, otro de los conceptos que tenemos que tener claro son las relaciones. Y las relaciones no son otra cosa que las asociaciones existentes entre las entidades. Estas relaciones se pueden dar son de diverso tipo y se pueden dar en diverso orden. Existen relaciones de uno a uno, en el cual un ejemplo de este tipo de relaciones es que un empleado se le asigna una oficina. De la misma manera se podría decir que a un alumno se le asigna un aula. Se podría decir que un hijo tiene una madre biológica, y se definen o se grafican de la siguiente forma. Las entidades se representan como rectángulos, la relación que las asocia se representa como un rombo, y se pueden graficar estableciendo el número de orden al costado de cada una de las flechas que entran y salen de la relación, y en este caso se visualiza que un empleado se le asigna una oficina. Otra forma de representar es, vamos a verlo en relaciones de uno a muchos, se los designa como relaciones de 1 a n, y puede ser que un médico atiende a muchos pacientes. Se puede nomenclar de esta forma, de la forma que la están visualizando, de 1 a m, o bien, en el extremo donde se visualizan las múltiples relaciones, una doble flecha a lo largo de la línea, vale decir que el terminador de la flecha sería doble o hasta triple, lo que indicaría que es una relación de 1 a muchos. Si no se nomencla con el 1 y la m sobre cada una de las flechas, en la flecha donde presenta la relación a muchos, se puede identificar con justamente una doble punta o una triple punta de flecha en el extremo de la línea. Relaciones de muchos a muchos, y se establece como relaciones de m a n. Ejemplo de este tipo de relaciones serían: muchos alumnos pueden cursar muchas materias. Lo importante de esta etapa es entender el concepto de entidad. Una entidad es una cosa o un objeto del mundo real acerca del cual se pueden relevar datos. Dentro del sistema, una entidad se identifica como un elemento que forma parte del sistema de información. Entonces, dijimos que las entidades se caracterizan por sus atributos, y estos atributos definen las particularidades que pueden asumir las entidades. Un registro es una colección de datos elementales de una entidad. Lo vamos a ver más claramente en un ejemplo. La entidad alumno está caracterizada por distintos atributos. En este caso, que se presenta, está conformado por libreta universitaria, el apellido, el nombre del alumno, su número de documento, el domicilio, su teléfono y su dirección de correo electrónico. Serían atributos que caracterizan a la entidad alumno. Esta colección de datos, vale decir, esta estructura, corresponde a la definición de registro. Lo que estamos visualizando entonces sería un registro
correspondiente a la entidad de alumno, el cual está conformado por los valores que pueden asumir los distintos atributos. Cuando escuchemos el término campo, que aquí en adelante es equivalente a atributo y está referenciando o está representando esa característica específica de la entidad en la cual se van a almacenar sus datos. Entonces lo que acabamos de ver es el formato de lo que sería el registro, que está constituido por los atributos que caracterizan a la entidad, en este caso alumno. Decimos que un atributo es un atributo llave cuando es un dato utilizado como criterio de identificación. En este caso se podrían utilizar como atributos llave a varios de los atributos que figuran en el registro, pudiendo ser libreta universitaria. La combinación de apellido y nombre también me permite identificar a la entidad alumno. El documento nacional de identidad. Fíjense que de estos atributos que propusimos para individualizar a la entidad alumno, hay algunos de ellos que lo identifican unívocamente, quiere decir que de una sola manera, y hay otros que no. El ejemplo de esto es un atributo que identifica unívocamente al alumno, es su libreta universitaria. No pueden haber dos alumnos que poseen el mismo número de libreta universitaria, razón por la cual podemos considerar a la libreta universitaria como un atributo candidato para ser un atributo llave. De la misma forma, si la Facultad de Ciencias Económicas hubiera decidido identificar a sus alumnos por su DNI o hacer equivaler el número de libreta universitaria a su número de DNI, hubiera sido una acertada decisión, ya que no hay dos personas que tengan el mismo número de documento nacional de identidad. Entonces decimos que estos atributos identifican unívocamente a la entidad y son buenos candidatos para ser atributos llave. Dijimos también que podríamos identificar al alumno como la combinación entre apellido y nombre, pero puede darse el caso que existan más de un alumno que compartan el mismo apellido y nombre, por lo cual no podría ser buen candidato para ser un atributo llave, sino quizá un atributo secundario. Dijimos que la llave primaria identifica de manera exclusiva un registro, y pusimos el ejemplo de libreta universitaria, y la llave secundaria es el criterio secundario que se puede utilizar para identificar algún registro, y un ejemplo de ello es el que acabamos de nombrar como el apellido o la combinación entre los atributos apellido y nombre. El concepto de metadato es la descripción de los datos y tiene que ver con la longitud y la composición de los registros. El registro que estamos visualizando está compuesto por distintos atributos. Cada uno de estos atributos tiene una longitud específica y está compuesto en su interior de acuerdo a una determinada estructura. Por ejemplo, el atributo libreta universitaria será un atributo que tiene una longitud de 6 posiciones y que está conformado por caracteres exclusivamente numéricos. El atributo apellido será un atributo de carácter alfanumérico y cuya longitud oscilará entre 25 y 30 caracteres. Toda esa definición de la longitud de cada uno de los atributos, o campos en este caso, está definida en lo que se llama diccionario de datos, y el diccionario de datos no es otra cosa que los metadatos, que son justamente la descripción de cómo están constituidos y compuestos los registros. Al describir cómo están compuestos los registros, vamos a entender cómo está compuesta o cómo está conformada la estructura de la base de datos. En el diseño de una estructura de almacenamiento de datos, vamos a partir de la base de que los archivos y bases de datos son repositorios de datos, son estructuras en las cuales van a almacenarse los datos que se registren a partir de las transacciones que realiza el sistema. Entonces, cuando se están diseñando estas estructuras de archivos y de bases de datos, hay que seguir una serie de objetivos que van a permitir el funcionamiento eficiente del sistema de información. Y van a permitir también que
a demanda y de acuerdo a determinadas necesidades pueda ir evolucionando paralelamente al sistema de información. La disponibilidad de datos es uno de los principales objetivos del diseño y tiene que ver con que los datos tienen que estar disponibles cuando el usuario los necesite. El diseño de la base de datos tiene que garantizar la disponibilidad absoluta de los datos en el momento en que estos necesiten o deban ser accedidos por alguna aplicación usada por el usuario justamente para manipular estos datos. La accesibilidad garantiza que se pueda acceder de manera fácil a los datos. No tan solo tienen que estar disponibles los datos cuando el usuario necesite, sino que su acceso tiene que ser fácil y no tiene que representar una dificultad para el usuario conocer demasiada técnica sobre cómo está constituido el sistema para poder acceder a los datos que lo conforman. Los datos tienen que presentar integridad, vale decir que deben ser precisos y consistentes. En un diseño de un repositorio de datos hay que tener en cuenta que en el momento previo a su registro o a su almacenamiento, los datos tienen que estar sometidos a determinadas pruebas de consistencia, de manera tal que su almacenamiento no presente ningún tipo de error. Un ejemplo de esto sería, si estoy ingresando una fecha, el campo de día no puede presentar valores superiores a 31, el campo de mes no puede presentar valores superiores a 12, o no puede presentar o dar lugar a la posibilidad de introducir un número negativo, porque esto sería una inconsistencia en los datos que se están almacenando. De esa manera, se respeta la definición de su estructura y composición de los datos al momento de ser almacenados. Justamente esto tiene que ver con lo que son los metadatos. Si un campo está definido para aceptar solamente caracteres de tipo numérico, en el acceso del dato a su registro o a su almacenamiento deberá haber una prueba de que efectivamente ese dato que se está ingresando al repositorio tiene el formato y la longitud definida para ello. El almacenamiento eficiente está orientado a la utilización óptima del espacio, de manera tal que el acceso posterior sea también ágil, dinámico y sin demasiadas complicaciones. El uso del espacio tiene que ver con, si bien podemos reservar en la definición de la estructura de almacenamiento de datos, volvamos al ejemplo recién al registro de la libreta del alumno, el registro del alumno donde estaban definidos todos los atributos, podríamos haber definido un atributo libreta universitaria pensando en que se puede evolucionar en el tiempo como un campo de 10 posiciones. Y podríamos haber dicho que el apellido y el nombre del alumno podríamos haber definido en vez de una longitud de campo de 25 posiciones para almacenar un apellido y de 25 posiciones para almacenar un nombre, podríamos haberle dado 30 o 35 posiciones a cada uno de estos campos. Y si seguimos así siendo generosos con las longitudes de los campos que constituyen un registro, podríamos llegar a tener un registro de una gran cantidad de posiciones. Total, con la dinámica que tuvo la tecnología, hoy la capacidad de almacenamiento no representa un problema sustancial. Y esto tiene que ver con la dinámica o con la velocidad que evolucionó la tecnología, que hizo que los espacios de almacenamiento dejen de ser una limitante, ya sea por su capacidad o por su costo. Ustedes, no sé si pueden hacer una relación directa con la capacidad de almacenamiento que hoy tienen los dispositivos móviles. Hoy en uno de los teléfonos celulares que todos tenemos presenta una capacidad de almacenamiento equivalente o superior a lo que hace 2 años atrás podíamos encontrar en una computadora personal. Todos estos objetivos de diseño están orientados a almacenar los datos en un repositorio de manera tal de que ese almacenamiento permita que el usuario acceda a ese dato en el momento en que lo necesita
hablamos de disponibilidad, que ese acceso a los datos sea realizado de una manera fácil y ágil. Esto tiene que ver con la accesibilidad y en este caso la recuperación eficiente, que los datos que se recuperen previamente a ser almacenados sufran procesos de consistencia de manera tal de que su almacenamiento sea hecho con precisión y que el uso del espacio y el posterior acceso no representen demasiada complicación. La recuperación dirigida de la información, así como la generación de la información, se realiza a partir de la demanda, de una demanda específica, y decimos que la información tiene una finalidad en función a esa información que el sistema tiene como objetivo proveer. En función a esa información es que se tiene que diseñar la estructura de almacenamiento necesaria para ello. Los archivos convencionales son archivos individuales y están creados para aplicaciones en particular. En tiempos previos a la actualidad, los archivos debían ser diseñados y se diseñaban específicamente para cada una de las aplicaciones que hacían uso de esos archivos. Por ejemplo, el sistema de alumnos, el sistema del estado curricular de los alumnos y el archivo de socios de la biblioteca estaban constituidos por distintos atributos. La estructura de los 3 registros que se muestran son muy similares en su contenido y hay muchos campos que son comunes. En tiempos previos a los actuales, donde la programación y el funcionamiento de las aplicaciones no estaban concebidos para ser accedidos por múltiples usuarios y múltiples aplicaciones simultáneamente, en cada uno de los programas que componían los sistemas de información debía definirse la estructura de datos necesaria para el almacenamiento de estos, y esa particular utilización de estos archivos por cada una de las aplicaciones hacía que sea difícil una interacción entre estos tipos de archivos, ya que muchas veces tenían definiciones distintas, tanto en su longitud o en su composición, de lo que podía representar lo mismo. Vale decir, el atributo libreta universitaria definido para el sistema de información del cual hacía uso el departamento de alumnos, y el campo libreta universitaria definido para el archivo que iba a alojar los datos de los socios de la biblioteca, que lo encontramos en tercer lugar, en libreta universitaria. Si bien representaban lo mismo, podían estar definidos de distinta forma y con distinta dimensión, o con distinta estructura inclusive, por cada uno de los sistemas que hacían uso de esto. Esto ocurría, de hecho, en tiempos previos donde se manejaban archivos convencionales. Previo a la tecnología de base de datos, los archivos individuales eran generados específicamente para cada una de las aplicaciones que hacían uso de él. La ventaja era que al estar diseñados de acuerdo a la necesidad que tenía el programa o la aplicación para trabajar con estos archivos y para manipular estos datos, la velocidad de procesamiento era mayor. Vale decir que el archivo estaba definido específicamente para las características de la aplicación que lo utilizaba, y por esa misma razón, porque era exclusivo de esa aplicación, su velocidad de procesamiento presentaba una buena performance y se podía elegir una técnica óptima para hacer procesamiento de este tipo de archivos. Las desventajas: que no tenía potencial para evolucionar. Cuando se diseñaba un archivo, se lo tenía que incluir dentro de la escritura del programa que lo utilizaba. Vale decir que si era necesario realizar una modificación en estos archivos, era necesario modificar el programa que justamente le daba formato a su estructura y lo definía en su longitud y en su tipo. La consecuencia de estas dos desventajas anteriores es la escasa integración entre los datos, que eran fuente de uso por aplicaciones particulares. En contraposición de ello, surgen las bases de datos. Una base de datos es una fuente centralizada de todos los datos, y estos datos son compartidos por numerosos usuarios y diversas aplicaciones. La diferencia principal con los archivos convencionales es que los archivos convencionales
son archivos individuales y son exclusivos de aplicaciones en particular. A diferencia de ello, las bases de datos es una fuente centralizada de datos y esos datos están compartidos por numerosos usuarios y diversas aplicaciones. En un mismo momento pueden haber múltiples usuarios, o sea, una gran cantidad de usuarios y una gran cantidad de aplicaciones accediendo a los datos de una base de datos en forma simultánea. Para que no haya inconsistencia en los datos, es necesario una inteligencia muy grande en lo que es la administración de esa base de datos. La inteligencia, obviamente, que se logra a través de un software de administración de base de datos. Volviendo al ejemplo de recién, vamos a identificar las tres estructuras de los registros, que son los atributos que identifican a estas entidades. En la base de datos no quiere decir que esos datos van a estar almacenados tantas veces como figuran en la imagen, sino que los datos se van a almacenar una sola vez. De manera tal que la estructura del atributo libreta universitaria va a ser exactamente igual para el sistema de alumno, para el sistema que lleva la situación académica del alumno y para el sistema de biblioteca, es decir, 6 caracteres numéricos y se va a almacenar una sola vez. De manera tal que cuando sea necesario realizar una modificación sobre el atributo, se va a hacer una sola vez y esa modificación va a ser asumida por todas las aplicaciones que hacen uso de ese campo en este caso. Lo cual implica que el mantenimiento es mucho más sencillo y consistente. Entonces, estas características de la base de datos garantizan que son datos consistentes y que no van a haber duplicidad de datos en este tipo de estructura. El diseño de las bases de datos tiene que prever como objetivo que los datos van a ser compartidos por múltiples usuarios y por varias aplicaciones de manera simultánea, que el mantenimiento de los datos tiene que ser preciso y consistente, asegurar que los datos estén siempre disponibles y que los usuarios desarrollen su visión de los datos en función a las necesidades de los sistemas que hacen uso justamente para proveerse de información, independientemente del conocimiento que puedan llegar a tener de cómo están estructurados esos registros y vinculados dentro de la base de datos. Esta característica que tienen las bases de datos permiten la evolución y adaptabilidad conforme a las necesidades de evolucionar que pueda tener el sistema de información. Volvamos a las características de la base de datos: la no repetición de datos, la privacidad y la seguridad. Como característica de la base de datos es que las bases de datos permiten el acceso a determinados datos en función a la privacidad o confidencialidad con que se categoricen los mismos. Y estas son medidas de seguridad necesarias, ya que al estar todos los datos de la organización centralizados en un solo repositorio, y ese repositorio puede ser accedido por múltiples usuarios y múltiples aplicaciones en forma simultánea, es muy importante garantizar justamente que quien acceda a cada uno de esos datos y para realizar determinadas operaciones sobre esos datos esté previamente validado a partir de una identificación como usuario y un método de autenticación que puede ser una contraseña o un método de autenticación biométrico, de manera tal que los datos puedan ser accedidos solo para aquellas personas que están autorizadas para hacerlo. Otra de las características de las bases de datos es que los datos son independientes de los programas que los utilizan, que es la principal diferencia con los archivos convencionales. Habíamos dicho que los archivos convencionales eran propiedad de los programas que los utilizaban y que la definición de la estructura y su composición de registro se realizaba en el interior de los programas que utilizaban esos archivos. En este caso, a diferencia de ello, la base de datos hace que los datos sean independientes de los programas que los utilizan. Como característica esencial, los métodos de ordenamiento y de búsqueda que presentan los sistemas de administración de base de datos hacen que el acceso a los mismos sea realizado de manera fácil y eficiente. Las ventajas de las bases de datos se pueden deducir de sus características. Los datos se almacenan una sola vez. En una base de datos, los datos tienen mayor disponibilidad que en los archivos convencionales. Evolucionan según necesidades de los usuarios y aplicaciones.
y los usuarios exponen sus puntos de vista sobre los datos. Que los datos se almacenen una sola vez, dijimos que tiene que ver con la no repetición de datos. Un dato, como por ejemplo libreta universitaria o apellido y nombre, va a ser almacenado una sola vez. Y va a ser el mismo número de libreta universitaria y el mismo apellido y nombre que utilice la aplicación o el sistema de alumnos para la inscripción a exámenes, el sistema de alumnos para la actualización del estado o situación que va llevando el alumno a lo largo de su cursada y aprobación de materias, y va a ser el mismo libreta universitaria, el mismo apellido y nombre que utilice la Secretaría de Extensión Universitaria en el caso de otorgarle una beca a ese alumno, y va a ser el mismo libreta universitaria de apellido y nombre que utilice el sistema de biblioteca, y así todos los sistemas o todas las aplicaciones que hagan uso de esos datos van a encontrarse con que son iguales para todas ellas absolutamente. ¿Por qué decimos que las bases de datos presentan mayor disponibilidad que los archivos convencionales? La gran diferencia es que los archivos convencionales son utilizados por los programas para los cuales fueron creados. Por ejemplo, hoy las empresas que registran medidas o mediciones de consumos, por ejemplo EGESA, hablemos de Gasnor, hablemos de Agua de los Andes, y todas aquellas empresas que recolectan los datos a partir de una observación, el observador en este caso porta una terminal de ingreso de datos y esa terminal de ingreso de datos tiene un programa escrito específicamente para registrar la fecha de la medición, el número del medidor, la lectura actual y suficiente, ya que tiene que ser una aplicación ágil en su operación, que no utilice gran cantidad de espacio y que su acceso, actualización y incorporación de datos y recuperación sea lo más ágil posible. Esas estructuras de datos tienen la forma de archivos convencionales para este tipo de aplicación, porque son archivos que van a ser accedidos solamente por un usuario y una aplicación en un momento específico. Distinto es cuando estamos hablando de una estructura de datos donde los datos van a ser accedidos por múltiples usuarios y múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Esa disponibilidad de los datos para múltiples aplicaciones y múltiples usuarios es mayor que los archivos convencionales, puesto que las bases de datos están diseñadas para trabajar de esa forma, para compartir los datos para múltiples usuarios y múltiples aplicaciones de manera concurrente. Cuando hablamos de simultaneidad, hablamos de un procesamiento o un acceso concurrente a los datos. Para ello, la base de datos tiene un software que maneja la inteligencia de estas operaciones y la secuencia de manera tal que va a ser un bloqueo de ese registro que se está actualizando y el programa que está queriendo acceder a ese mismo registro para operaciones de consulta va a estar puesto en un segundo orden de prioridad de manera tal que primero se actualicen los datos de ese registro y después recién se hagan consultados. Que la base de datos evoluciona según las necesidades de los usuarios y de las aplicaciones es uno de los objetivos de diseño que se tiene que cumplir y que tiene que ver con que en su administración, en la creación y modificación de la estructura de base de datos, las necesidades de los usuarios son plasmadas en las aplicaciones que hacen uso del sistema y de la base de datos en sí. Y los usuarios exponen sus puntos de vista sobre los datos que utilizan, son tenidos en cuenta por los diseñadores y administradores de base de datos para poder modificar justamente las estructuras acordes a las necesidades que tienen los usuarios de que los datos tengan determinados formatos y determinadas características en su definición. Las ventajas de los archivos convencionales son las desventajas de las bases de datos y viceversa. Si dijimos que una de las ventajas que presentaban los archivos convencionales era la mayor velocidad del procesamiento de los datos de estos archivos, la facilidad de acceso y la velocidad para ello, una de las desventajas que va a tener las bases de datos justamente es que no está optimizada la recuperación para una aplicación en particular, sino al estar pensada la estructura de base de datos para el uso de múltiples aplicaciones, va a tener que tener en su diseño algunas consideraciones en algunos campos, de manera tal de hacerlo universalmente disponible para todas las aplicaciones. Vale decir, un ejemplo concreto, si el sistema de biblioteca no necesitaba más que 25 posiciones para el almacenamiento del atributo a apellido del alumno, probablemente, y el sistema de inscripciones a exámenes necesita
un almacenamiento de ese mismo atributo, pero completo, todos los apellidos con todos sus caracteres, y define una estructura de 30 posiciones para una necesidad de 30 posiciones para ese campo. El campo se va a definir con la longitud mayor, de manera tal que sea abarcativo de todas las otras aplicaciones que puedan hacer uso de él. Esa facilidad para adaptarse a las necesidades de todas las aplicaciones representa la desventaja de que no se puede optimizar la recuperación de estos datos en su velocidad para una aplicación en particular, porque tiene que tener en cuenta las características generales de todas las aplicaciones que hacen uso de esa estructura de datos. La vulnerabilidad es evidente, ya que no es lo mismo que se sufra una contingencia en un sistema que hace uso de archivos convencionales, ya que al estar escritos y ser utilizados particularmente por una aplicación, el que se corrompa un archivo o se sufra una destrucción accidental o intencional del contenido de ese archivo va a afectar solamente a la aplicación que hace uso de ese archivo, ya que los archivos convencionales están escritos para uso de aplicaciones particulares. La vulnerabilidad de esos archivos convencionales afectan solamente a la aplicación que hace uso de ellos. En cambio, en la base de datos, al estar centralizada toda la información de la organización en un solo repositorio de datos, lo torna altamente vulnerable y por esa misma razón torna imprescindible la dependencia de medidas de seguridad o de un buen plan de seguridad y un buen plan de contingencia establecidos para el sistema de información y para la base de datos. Cuando hablamos de la inteligencia necesaria para la administración de bases de datos de manera tal de que se cumplan todos los objetivos de diseño, esto es, alta disponibilidad de datos para ser accedidos por los usuarios y las aplicaciones, que los datos presenten integridad y sean precisos, que respeten la confidencialidad y la seguridad a partir de ese acceso de quien está autorizado para ello, y que ese usuario que accedió a esos datos pueda realizar solamente las operaciones para las cuales está autorizado, exige, como dijimos recién, una inteligencia importante, y esa inteligencia radical está llevada a cabo por un sistema administrador de base de datos que tienen la función de la administración eficiente de estas estructuras de datos que conocemos como base de datos. Hablamos de estructuras y podemos definir que las estructuras de la base de datos son las estructuras jerárquicas donde los datos se organizan en niveles. Es como ver un organigrama descendente donde una entidad no puede tener más de una entidad propietaria, vale decir, un hijo no puede tener más de un padre, y lo que no se permite son las asociaciones de muchos a uno o de muchos a muchos, vale decir que es como dibujar un árbol descendente equivalente a un organigrama. La estructura de red es aquella que permite cualquier tipo de entidad se relacione con un número indistinto de subordinados o de superiores. Vale decir, nosotros si imaginamos un entretejido o una red, podemos ver que cada uno de los puntos de esa red se relaciona para arriba y para abajo con múltiples otros puntos. Vale decir que una entidad dentro de esa red se relaciona con múltiples entidades de nivel inferior como múltiples entidades de nivel superior. La estructura relacional en la base de datos está compuesta por una gran cantidad de tablas de menor tamaño. En vez de tener pocas tablas de gran longitud y de gran tamaño, tiene muchas tablas pequeñas relacionadas a partir de algún atributo en común, lo que le da mayor flexibilidad, y podemos decir que los renglones que conforman estas tablas son sus registros y las columnas son aquellas que contienen los atributos que caracterizan a entidades. Las bases de datos relacionales permiten realizar operaciones sobre ellas tendientes a satisfacer demandas de información por parte de los usuarios o las aplicaciones que hacen uso de ellas. Estas operaciones que caracterizan a las bases de datos relacionales
Son operaciones algebraicas que se realizan sobre los registros y sobre las tablas que constituyen cada una de estas bases de datos. La operación de unión combina únicamente dos relaciones para formar otra. Vamos a llamar relaciones a el vínculo que existe entre dos entidades. Habíamos dicho que existen relaciones de uno a mucho, uno a uno, de muchos a muchos y de muchos a uno. Lo que estamos viendo es la tabla, en este caso, de alumnos, donde vemos los datos filiatorios del alumno, es decir, su dirección universitaria, el apellido, el nombre, su número de documento y un código de carrera. Esta tabla referencia a la entidad de alumno. La estructura de esta tabla está compuesta por columnas que dijimos que eran los atributos que caracterizaban a la entidad. Es decir, que la entidad alumno está caracterizada por atributos o campos, que son las columnas que la conforman: libreta universitaria, apellido, nombre, DNI, código de carrera. Y podría tener otros datos como la fecha de nacimiento, el domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono celular, el número de teléfono fijo, la localidad a la que pertenece el domicilio, el barrio. Podríamos tener una tabla enorme que guarde todos los datos referentes al alumno, cuando eso quizás no sería diseñar una estructura eficiente para la posterior recuperación de los datos. La unión combina únicamente dos relaciones para formar otra. Esa otra tabla puede ser la de código de carrera. Hasta el día de hoy, desde que se informatizó la facultad, pueden haber llegado a pasar, supongan, 100.000 alumnos. Si yo tuviera que guardar los datos de los 100.000 alumnos que cursaron o que tuvieron registro en la base de datos de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, debería tener 100.000 registros y en cada uno de esos registros almacenados todos los datos para cada uno de los atributos que lo conforman. Bajo ese criterio, yo tendría 100.000 registros y de esos 100.000 registros se repetiría el código de carrera y para cada registro diría contador público nacional, licenciado en administración de empresas, profesorado de matemáticas, y así para todos y cada uno de los 100.000 registros que componen la base de datos de alumnos o la tabla de alumnos. Vale decir que utilizaría este campo que tiene una longitud de 25 posiciones multiplicado por 100.000 veces. Distinto es que yo solamente tengo una tabla que contenga 100.000 veces solamente el código de carrera. Y a partir de ese código, buscarlo en una tabla que no va a tener más registros que la cantidad de carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Para qué voy a repetir 100.000 veces en esta tabla la descripción de la carrera, cuando solamente a través de un código yo después puedo referenciarla y hacer una vinculación entre estas dos tablas y recuperar los datos de la descripción de la carrera en el caso de que lo necesite? Y no tener almacenado 100.000 veces la descripción de la carrera para cada uno de todos estos registros. De la misma forma, se codifican campos como el código de localidad. Imagínense si yo en esta misma tabla de alumnos tuviera el nombre, el DNI, el código de carrera, y al lado tuviera el domicilio. Pero el domicilio Belgrano 751 o Alvear 483 puede existir en San Salvador de Jujuy, puede existir en Maimará, puede existir en La Quiaca, puede existir en todas las localidades que tiene la provincia de Jujuy, razón por la cual voy a tener que también agregarle un atributo que identifique la localidad a la cual pertenece esa dirección. Y esa descripción de esa localidad va a tener la cantidad de posiciones que necesite su descripción. San Salvador de Jujuy tendrá 30 posiciones, Perico, El Carmen, Humahuaca, Maimará, etc. Pero va a tener que tener la longitud de la mayor, vale decir que si esta tabla tiene 100.000 posiciones y se está registrando la localidad a la cual pertenece el domicilio del alumno, ese atributo de localidad se va a repetir o va a existir 100.000 veces, va a existir tantas veces como registro tenga esta tabla. Distinto sería que codifiquemos la localidad y que solamente en la tabla grande, que tiene 100.000 registros, pongamos un código de localidad que tendrá dos posiciones, y no es lo mismo tener dos posiciones repetidas 100.000 veces que 25 posiciones repetidas 100.000 veces. Así funcionan las bases de datos, relacionando tablas a partir de un atributo común a ellas, y a partir de esos atributos comunes o campos de relación, haciendo este tipo de operaciones
que nos van a permitir satisfacer las demandas de información que el usuario le hace a cada una de las aplicaciones que conforman el sistema del cual es usuario. La operación de unión dijimos que combina únicamente dos relaciones para formar otra. Combina únicamente dos relaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si yo también quisiera agregar o obtener información sobre la localidad a la cual pertenecen los alumnos, probablemente en la tabla de alumnos haya un código de localidad y haya otra tabla accesoria, así como está la tabla de carreras, donde está conformada por un código de carrera y la descripción, haya una tabla de localidades que esté conformada por el código de localidad y la descripción, donde solamente tendré tantos registros como localidades existen en la provincia. Entonces, ¿podría yo vincular la tabla alumnos con la de carrera y la de localidad al mismo tiempo? No. ¿Por qué? Porque la unión combina solamente dos relaciones en el mismo momento. Vale decir, tendría que ser una unión de estas dos relaciones para formar otra y a esta, si es necesario, vincularla con alguna otra tabla, haciendo otra operación de unión, ya que la operación de unión me permite unir solamente dos relaciones. Y de la observación de la resultante podemos obtener conclusiones importantes. Por ejemplo, la unión de dos o más tablas se va a regir por alguna regla mnemotécnica que ustedes tienen que tener en cuenta. Que para yo poder relacionar dos tablas o vincular dos relaciones para formar una tercera, tiene que haber algún atributo o campo que sea común a ambas, ¿sí? En este caso, el código de carrera pertenece a la tabla de carrera y también pertenece a la tabla de alumnos. Vale decir que habiendo un atributo común a las tablas que yo quiero vincular, puedo hacerlo utilizando ese atributo como campo de relación. Y para que tengan en claro cómo determinar la cantidad de registros que va a tener la tabla resultante o la relación resultante de la unión, lo vamos a deducir juntos. Los registros de esta tabla alumnos, supongamos que son los que existen acá. En este caso son 3, 6, 9 registros tiene la tabla alumnos. Y la tabla carrera tiene, ¿cuántos registros? 3. Entonces, ¿cuál será la cantidad de registros que va a tener la tabla resultante de la unión? La tabla resultante de la unión va a tener la misma cantidad de registros que aquella que más registros tiene. Vamos a ver primero cómo se conforma la estructura de esta unión. Acá nosotros tenemos una estructura definida por la unión de estas dos tablas, y la estructura de esta unión se determina a partir de la sumatoria de la cantidad de atributos que tiene la tabla 1 más la cantidad de atributos que tiene la tabla 2, y el resultado de esa sumatoria le restamos 1. Ese 1 que restamos es el campo de relación. ¿Sí? Ese 1 que restamos es el campo de relación. Vamos a ver si es cierto. La estructura de la tabla alumnos tiene 1, 2, 3, 4, 5 atributos. La estructura de la tabla 2 tiene, o la tabla de carreras tiene un atributo que es código de carrera y otro atributo que es carrera. Vale decir, tiene dos atributos. La estructura resultante de unir estas dos tablas tendrá ¿cuántos atributos? 5 tiene la primera tabla, más 2 tiene la segunda tabla, son 7. A ese resultado le restamos 1 y tenemos la cantidad de atributos que va a tener la tabla resultante de la unión de estas dos anteriores. Vamos a decir, entonces, biblioteca universitaria, 1, apellido, nombre, DNI, código de carrera y carrera. Son 6 atributos donde el campo de relación es código de carrera y es el que se resta a la sumatoria de los atributos de las dos tablas individuales. Entonces, primero tenemos que determinar la estructura. Para determinar la estructura tenemos que saber qué cantidad de atributos van a formar parte de la tabla de unión. Siguiendo esta regla, ya tenemos determinada la estructura y después vamos a completarla con los registros. Por eso decimos que la cantidad de registros se va a corresponder con la de la tabla mayor, porque hay que completarla con los datos
que pertenecen a cada uno de los atributos y conforman los registros de estas tablas. Entonces tomamos el primer registro, 1453, apellido Brandán, nombre Miguel Ángel, vamos completando la tabla de unión con estos datos, ponemos el dato de DNI, buscamos el código de carrera CPN, de aquí buscamos, vamos a la tabla de carrera y buscamos a través del campo de relación ese código y completamos en la tabla de la unión con el valor correspondiente al código asociado, con la descripción asociada al código. Es decir, entramos a la tabla de carrera y obtenemos el valor asociado a ese código y lo escribimos en el campo correspondiente a ese registro dentro de la tabla de unión. Tomamos el segundo registro, Meyer, Lisandro, y vamos poniendo los datos y llegamos al código de carrera. Entramos, con ese código de carrera entramos a la tabla de carrera, buscamos la descripción correspondiente a ese código y completamos en el campo correspondiente a ese registro. En este caso da la casualidad de que los tres primeros registros de la tabla de alumnos presentan valores en el campo código de carrera equivalente al orden que están y que aparecen en la tabla de carrera. Pero una vez que yo completé los tres registros estos, no quiere decir que ahí termina la operación, sino que tengo que seguir ingresando todos y cada uno de los registros de la tabla principal, buscando a partir del campo de relación y trayendo los datos correspondientes en la tabla vinculada. Vamos a repetir esta operación tantas veces como registros presentes en la tabla principal. Si vamos a verificar que una tabla está bien construida, tenemos que verificar primero que la cantidad de atributos responda a esta fórmula. Los atributos de la tabla 1 más los atributos de la tabla 2, menos 1, y ese 1 es el campo de relación común a ambas. Y la cantidad de registros va a ser igual a la cantidad de registros de la tabla principal o de la tabla que mayor cantidad de registros tenga. La proyección es aquella operación por la cual se seleccionan un conjunto de atributos a partir de una relación establecida. Cuando decimos de una relación establecida, podemos hablar de una relación, de una tabla única como relación en sí, o de la resultante de una operación realizada previamente, como por ejemplo la unión de dos tablas o de dos relaciones. Vamos a tomar como ejemplo la relación resultante de la unión de las tablas de alumno y de carrera. Para poder estructurar el formato de la clase o la evaluación, yo quiero saber cómo está dada la distribución de alumnos respecto a la carrera que cursa. Si yo solamente estoy necesitando identificar o saber cuántos alumnos cursan la carrera de control público y cuántos la licenciatura en administración de empresas y cuántos alguna otra carrera, solamente de toda esta tabla, seguramente me va a interesar el número de libreta universitaria y el apellido y la descripción de la carrera. Vale decir que la proyección va a ser una operación que yo voy a realizar sobre alguna tabla con el objeto de trabajar con los atributos que al usuario en este caso realmente le interesen o sobre los cuales demande una información específica. La proyección realizada sobre la tabla principal, que en este caso es la resultante de la unión de las tablas de alumnos y carrera, con el criterio de conocer la carrera que cursan los alumnos, me va a dar como resultado una tabla, una relación menor en su estructura y que va a tener la misma cantidad de registros que la tabla sobre la cual yo estoy proyectando. Porque me interesan los datos de todos los registros, simplemente que no me interesan todos los atributos. En este caso, supóngase que yo quiera listar todos los alumnos identificando la carrera que cursa. Entonces el listado tendrá este formato y básicamente para trabajar con ese listado no voy a trabajar sobre toda la tabla, sino voy a trabajar con una abstracción de esa tabla de acuerdo a las condiciones que se fijen para ello. En el caso específico de la proyección, los registros de la tabla origen serán la misma cantidad de registros que va a tener la tabla proyectada.
o la resultante de realizar la proyección. Y la cantidad de atributos va a ser menor a la cantidad de atributos de la tabla origen. La selección es escoger un registro o un conjunto de registros de una relación que cumple con algún criterio. Y ese criterio es el criterio que utiliza el usuario para proveerse de la información que justamente necesita. En este caso, la selección, en vez de hacerse a nivel de atributo, vale decir de columna, va a ser realizada a nivel de registro o a nivel de fila. Esta es la tabla resultante de la selección realizada sobre la tabla base o la tabla origen. De lo que pueden ver, ¿cuál es el criterio de selección? Los alumnos de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas. Muy bien. El criterio de selección utilizado fue aquellos alumnos que cursan la carrera de licenciatura en Administración de Empresas. La tabla resultante de esta operación tiene que cumplir con determinadas reglas como lo cumple la proyección y como lo cumplió la unión. ¿Cómo será la resultante de la operación de selección en cuanto a su estructura con respecto a la tabla sobre la cual estoy seleccionando? Tiene igual cantidad de atributos, pero menor o igual cantidad de registros. Perfecto. Hablar de la misma cantidad de atributos porque estamos haciendo un filtro, por así decirlo, en función a un criterio sobre los registros que componen la tabla origen. Así que la tabla resultante de la selección va a tener la misma cantidad de atributos que la tabla origen. Y naturalmente, su número, si estamos haciendo una selección de registros que cumplen con determinada condición o criterio, el número de registros debería ser lógicamente inferior. La regla para verificar si la operación de selección está bien hecha es la siguiente. Los registros tienen que ser menor que la cantidad de la tabla de origen, puesto que de ser igual no estaría aplicando ningún filtro, o el criterio no se cumpliría, y los atributos igual a la cantidad de atributos de la tabla sobre la cual yo estoy seleccionando. Antes de seguir adelante quisiera que evacuemos todas las dudas con respecto a las tres operaciones con bases de datos relacionales que son las que van a utilizar de aquí en adelante en la parte práctica. Unión, proyección y selección. Les pido por favor que habiliten el micrófono. Su micrófono es muy importante que nadie presente ninguna duda con respecto a estas tres operaciones, así que quien tenga dudas, habilite el micrófono y haga la pregunta que quizás están queriendo hacer todos y solo unos cuantos se animan, o que habiliten el micrófono y me digan avancemos porque está todo claro. Profe, ¿Sí? ¿qué tal? ¿Me Buenas escucho? tardes. Buenas tardes. Soy Rodrigo Martínez. Hola, Disculpe, Rodrigo. cuando hablamos de registro, en este caso usted eligió licenciado en Administración de Empresas, pero se Sí. puede elegir un rango, como por ejemplo sería en el DLI, marcar la gente que empieza desde 20.000 a 30.000, por ejemplo. Todo depende de la necesidad del usuario. Vos acabas de plantear un criterio en el cual a la base de datos puedo pedirle que me seleccione todos aquellos registros cuyo DNI sea mayor a 25 millones y menor a 30 millones. Entonces, a traer todos aquellos registros que cumplan con las condiciones especificadas. Puedo también contar con información por excepción. En este caso, podría yo preguntar o hacer una consulta a la base de datos a través de una negación. Por ejemplo, yo quiero conocer todos aquellos registros o todos aquellos alumnos que no estudian licenciatura en Administración de Empresas. Estas operaciones son justamente operaciones que se realizan dentro de las bases de datos a partir de alguna consulta realizada por el usuario. Volvemos al concepto de que la base de datos es un repositorio único, una fuente central de datos que está conformada por diferentes tablas, pero el usuario tiene una visión de que es una sola cosa. La provisión de la información que necesita el usuario a partir de poder seleccionar estos criterios son consultas que se hacen en la base de datos y la base de datos responde a través de la aplicación presentando justamente los datos que el usuario necesita para realizar su trabajo, para tomar una decisión. Las tres operaciones que se realizan a las bases de datos relacionales permiten satisfacer las necesidades de información que tienen los usuarios a través de consultas que se realizan en las bases de datos. Las consultas de las bases de datos
son de 6 tipos. Las consultas de tipo 1 son aquellas en las que se proporciona la entidad y un atributo, y la base de datos devuelve a través del procedimiento de unión, proyección y selección, el que corresponda, devuelve un valor específico. Con ejemplo de consulta tipo 1 es: ¿qué ingresos tuvo el empleado número 102 en el año 1992? De acuerdo a la tabla que se grafica, podemos ver que se proporciona como dato la entidad, que es el número de empleado 102. Cada registro identifica unívocamente a un individuo de la entidad. En este caso, la entidad es empleado, y estos registros identifican individuos de esa entidad, ¿sí?, de forma unívoca. ¿Qué ingresos tuvo el empleado número 102? Estoy proporcionando la entidad. En el año 1992 estoy proporcionando un atributo, ¿sí? Y la consulta de tipo 1, a partir de estos datos que se proporcionan, devuelve o busca encontrar un valor específico. En este caso, la respuesta es para la entidad 102, o sea, el empleado 102, ¿qué ingresos tuvo en el año 1992, que sería el atributo que yo proporciono? Y la respuesta es 54.200. Las consultas de tipo 2, vamos a utilizar la misma tabla como ejemplo, encuentra entidades que satisfacen un valor específico para un atributo en particular. Las consultas de tipo 2 se plantean a las bases de datos en el formato que identifica el enunciado. Estamos hablando de buscar entidades, entonces pregunta qué empleado o qué empleados obtuvo u obtuvieron ingresos superiores a 50.000. Acá hay un valor que estoy buscando, un criterio de valor que estoy buscando, para un atributo en particular, para el año 92. ¿Sí? Entonces yo proporciono criterio de búsqueda de un valor, proporciono un atributo, y lo que yo estoy buscando encontrar a través de este tipo de consulta son entidades que cumplen con esas condiciones. ¿Cuál sería la operación que estaríamos utilizando para esta consulta tipo 2? Lo que me devuelve son registros. Cuando trabajábamos a nivel de registro, ¿qué operación estábamos utilizando? Selección. Perfecto. Así es. Estamos utilizando la operación de selección. Justamente estas consultas son de tipo 2 y se formulan a partir de estas premisas. Se proporciona un valor, un criterio de selección, un atributo sobre el cual voy a utilizar o voy a aplicar el criterio de selección, y lo que me devuelve son las entidades que cumplen con esas condiciones, equivalente a la operación de selección. Las consultas de tipo 3 localizan atributos, y para ello se proporciona la entidad, una entidad específica y algún valor. Vale decir que el criterio de búsqueda, en este caso, va a ser localizar atributos o columnas. Ya podemos ir pensando en qué operación se puede realizar con estas características a partir de proporcionar una entidad y un valor específico. Por ejemplo, un enunciado que caracteriza a las consultas de tipo 3 sería, sobre esta tabla que se brinda como ejemplo, ¿en qué año el empleado 102, el empleado 102 es un individuo, ya que está identificado unívocamente por un registro que pertenece a la entidad de empleado, y busco que se cumpla la condición? En este caso, el atributo que cumple con esa condición es solamente el atributo del año 1992. Esta se caracteriza como una operación de proyección. La consulta de tipo 4 es similar a la consulta tipo 1, simplemente que busca valores generales, ¿sí?, de todos los atributos. Por ejemplo, enumere todo el detalle para el empleado 102. Se provee la entidad, el valor de la entidad, y se solicitan todos los atributos que caracterizan justamente esa entidad. Entonces la respuesta para la entidad 102, todos los atributos que la caracterizan son: el apellido y nombre del empleado es Cazón, pertenece al departamento compras, y están los ingresos obtenidos en cada uno de los años que identifican a los atributos que conforman la tabla.
las consultas de tipo 5 y de tipo 6 son similares a las consultas de tipo 2 y de tipo 3. Vale decir que busca las entidades que satisfacen un valor específico para todos los atributos. Y el enunciado que caracteriza o que se puede utilizar como ejemplo en la tabla que estamos estudiando para identificar las consultas de tipo 5 es el que se visualiza. Enliste todos los empleados cuyos ingresos excedieron a 50.000 a 50.000 pesos en cualquiera de los años. Es decir, que está trabajando con un nivel general de atributos, proporciona un valor para uno de esos atributos, para que es la condición de búsqueda, y lo que pide es que enliste todas las entidades, o enumere todas las entidades que cumplan con esas condiciones. Así como habíamos dicho que la consulta de tipo 2 estaba trabajando a nivel de selección, exactamente lo mismo acá. Se establece un criterio y se busca todas las entidades que cumplen con ese criterio específico para todos los atributos. ¿Sí? En este caso, aquellas entidades que cumplen con la condición son la entidad 100 y la 102, que son aquellas que presentan valores superiores a 50.000 en todos sus atributos. Y las consultas de tipo 6 son similares a las de tipo 3, que busca obtener todos los atributos que cumplen con una determinada condición para todas las entidades. El ejemplo sería, enliste todos los años en los que los ingresos de todos los empleados excedieron 30.000 pesos. Este es el criterio de búsqueda. El único atributo que cumple la condición para todas las entidades es el atributo correspondiente al año 1992, ya que esta condición se cumple en este atributo para todas las entidades. Estos son los 6 tipos de consultas que se realizan en las bases de datos. Es importante que memoricen que busca satisfacer cada tipo de consulta que se realiza a la base de datos a partir de los valores que se suministran.